tus órdenes. Gracias. Nosotros también estamos a tus órdenes para cuando nos lo pidas, ¿eh? Eso que tenelo en claro. Tenelo en claro. Yo miro para arriba porque tengo el monitor que veo la cara de Hugo y frente tengo a mi operador y la hora en la que estamos aquí en la Argentina. Hugo, por supuesto con vos se puede hablar mucho, pues sos un especialista en Cuba y conocedor absolutamente, yo diría de hasta las calles, ¿no? De tanta información que tenés, los lugares. Eh, La Víbora, ¿conocés el barrio La Víbora? ¿La Víbora se llama? No me acuerdo. Dime. Referencialmente, querido Leo, yo nunca he tenido el privilegio, curiosamente, de visitar la isla. La he conocido a través de miles y miles y miles de testimonios, de entrevistas. Me encantaría un día tener el privilegio de recorrer el malecón El al, Maluqué lindo. al presidente de la fundación que tengo el privilegio de representar como director de investigación, al señor Tony Costa, y le tengo una promesa guardada que es mutua. Él es de Paso Real. Y yo le dije a él, porque me dijo, vos has trabajado tanto por la libertad de Cuba que te vamos a hacer una estatua. Y le dije, no me hagas una estatua, porque cuando se hacen las estatuas, después pasa el ciclo político y las derriban. Estoy Claro, sucede eso. en la humorada de la confianza. Y le dije, si vas a hacer un monumento, hace una imagen chiquitita de un zorrito en Paso Quemado. Después te voy a contar la historia, porque si no nos vamos a poner a hablar de la historia antigua de Listo. Cuba. Pero Pero la quiero conocés tener como el la palma de tu privilegio, mano, la historia de Cuba. Y quiero recorrerla democrática y libre, claro, querido. bueno, ahí está. Es todo un desafío lo tuyo, porque eso te iba a decir, justamente, si hoy vas, no creo que te resulte fácil salir después. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Em, por supuesto, con Hugo tenemos una relación, también en lo mediático, siempre también es convocado para Panorama 360, el programa de televisión que nosotros hacemos. Y estos últimos tiempos estuvimos hablando de un tema particular, que son las brigadas médicas cubanas, que a veces uno ve esa buena intención, por lo menos, y Hugo tuvo una frase interesante, ¿no? Cuando charlaba y dialogaba con él, que decía que detrás de los uniformes blancos, ¿qué sucede, Hugo? Y lo que pasa es que, como hablábamos, querido Leo, Fidel Castro es probablemente el intérprete más capaz que tuvo el concepto definido en el libro Red Cocaine por Stephen Douglas. La idea de trasladar al servicio de la revolución, una revolución comunista que hay que recordar desde los tiempos de Lenin, de Trotsky, de Stalin, tenía que tener un carácter global, ¿no es cierto? La gente se olvida que hasta el milagro del Vístula, la derrota del ejército del mariscal Tukhachevsky, daba la impresión de que el avance del comunismo era inexorable. Sí, en La, un la, momento parecía... la gente se olvida de que Baviera se había declarado república soviética, que en ese momento en las afueras de París se hablaba de la conformación de consejos de soldados y obreros, y en ese momento se da esa derrota que da Pilsudski, ¿no? Y un quiebre histórico, porque Lenin hace un giro pivotal, deja de apoyarse en Trotsky, se apoya más en Stalin y decide que la revolución tenía que ser primero en la Unión Soviética. Y a partir de allí, la proyección internacional se fue creando en ciclos y en la construcción de narrativas. Claro. Porque si percepción es realidad, Fidel entendió eso a la perfección. Y entendió que en esa pugna, cuyo principal enemigo, y está en la carta que él le escribe a una amiga de él, te voy a enviar, tengo el privilegio de tener uno de los símiles de ese documento, a donde le dice, una vez que haya vencido, él está en la Sierra Maestra, Sí. entraré a la verdadera confrontación y a enfrentar a mi verdadero enemigo, los Estados Unidos de Norteamérica. Es, Imagínate cómo tenía claro el concepto desde el punto de vista de él como revolucionario, ¿no es cierto? Y en esa confrontación entendió que para ganar la narrativa tenía que tener algo que fuera inatacable. Y lo ah, encontró en las brigadas médicas. Porque antes lo quiso hacer desde el internacionalismo, quiso emular
a las famosas brigadas internacionales y envió a chicos a combatir al África. Poca gente sabe, ¿no? En esa lógica muy nuestra, muy latinoamericana, hablamos del intervencionismo norteamericano, Sí. que no ha habido país que haya intervenido en mayor cantidad de lugares con efectivo combatiente que la República de Cuba. Desde cualquier país de América Latina, escoge, ha habido una tentativa de intervención con personal militar cubano, hasta lugares que mucha gente no sabe. Hubieron cubanos combatiendo en los altos del Golán durante la Opa. guerra de 1973. Esto te lo puedo Sí, demostrar. sí. Hubieron cubanos volando aviones de combate en la guerra entre Etiopía y Eritrea. Han habido cubanos en cada uno de los conflictos africanos, en Angola, en Mozambique, se han confrontado a las tropas sudafricanas, el mito de Cuito Cuanavale, algo que te mencionaba, ¿no es cierto? Se glorificó esto y sin embargo en su libro La guerra innecesaria, Pedré Pentón te dice que Fidel cobraba por cada chico cubano mandado a morir $1.000. Y eso era mercenariato puro y duro, porque eso no es voluntario, esa no es la cuestión de André Malraux, de la pasionaria, del no pasar aquí. Eso es facturar encima de la vida de otro ser humano, ¿no es cierto? Y sin embargo, se dio cuenta Fidel cuando se da un desastre de naturaleza completamente, en este sentido natural, valga la redundancia, y se manda la primera brigada médica, en este caso una de las primeras es en Argelia, de que esa bata blanca hacía a su portador inatacable, ¿no es cierto? Y cuando la proyectás a América Latina, Leo, tenés muy poco que pudieras discutir. Yo soy hijo de médico y de un médico con mucho compromiso social. Entonces yo te puedo decir que alguien se va a oponer a que venga un médico a atenderte en No, esta nuestra América pobre, depauperada, tal cual. plagada por la Nadie se puede miseria, llena de imaginar carencias. el despliegue detrás de eso o la mala intención, digamos. Y ¿No? también en lo simbólico, vos tenés razón, porque lo que representa un médico, pero también lo blanco, ¿no? Sí. Lo blanco, Inmaculado, lo puro, lo inmaculado. inmaculado, tal cual, en la psiquis del ser humano, tal vez, viste que a veces necesitamos entender el mundo como en blancos y en negros o en compartimientos estancos, que esto es así y no es así. Pero bueno, parece que la propaganda lo entendió mucho más y generó toda esta propaganda justamente en lo simbólico, en lo que la gente cree, digamos. Pero Sí. bueno, allí analizamos la primera parte de esta cuestión. Pero, ¿qué sucede ahora con estas brigadas? Ese es el otro lado, porque esa imagen, y vuelvo a repetirte, un gran amigo mío, un periodista tremendamente respetado, siempre me decía de que Fidel era un maestro para tornar derrotas en victorias. Lo hizo, reitero, en Cuito Cuanavale, hoy un mito para la independencia y la liberación de los pueblos en el África. Lo hizo desde el punto de vista de un hombre al que mandó a morir, Ernesto Guevara La Serna, conocido como el Che, una desaveniencia donde básicamente lo que hubo fue una ejecución. Y no me refiero a la ejecución en mi natal Bolivia, me refiero a que cuando el Che dejó La Habana ya era un hombre muerto. ¿Y él lo sabía? Porque me parece que no lo sabía. Me ¿No? parece que lo ¿Todavía tenía sabía un dejo Fidel. de inocencia? Lo sabía Fidel. Lo sabía Fidel por razones que después podemos debatir, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí, sí. Pero de ese punto de vista, la creación de esas brigadas tenían todo menos altruismo. Las brigadas médicas, querido Leo, son un esquema de trata y tráfico de personas, de tratamiento análogo a esclavitud, una narrativa muy bien construida, a donde bajo un término genérico que se denomina personal médico, el régimen te envía primero médicos de verdad, que son la minoría, sometidos a este tratamiento arbitrario, a donde cuando los entrevistás, y en el momento que querrás yo te puedo proporcionar los contactos para que veas la brutalidad de ese sistema, donde hay violaciones, donde hay chantajes, donde hay violencia física, donde hay el expolio a través de la confiscación de los salarios, dependiendo del país a donde están desplegados, los peores casos te hablan de un 98%, los mejores de un 75%,
donde los médicos que van se los despoja de sus pasaportes, de sus cédulas de identidad, se los deja inermes, se los priva del derecho fundamental, un derecho primario desde el punto de vista de los derechos humanos, que es el derecho a tu identidad, ¿no es cierto? Que se les prohíbe llevar consigo sus credenciales académicas, que se usa a las familias como rehenes, pero que también viene contaminado este concepto con otras cosas, porque ¿por qué usa el régimen el término personal médico? Porque primero no son todos médicos. Ajá. Te meten, te meten en el medio estudiantes, te meten en el medio enfermeros, te meten en el medio gente formada en un lugar que se llama la ELAM, que después podemos discutir y su efecto pernicioso desde el punto de vista objetivo. Te meten personal de inteligencia y contrainteligencia, primero para vigilar a A los los propios médicos médicos, sí. que se van desplegados, pero después para hacerte labores de adoctrinamiento, agitación, propaganda, violencia, entrenamiento en tácticas subversivas, cooperación con el crimen organizado. Y todo esto te lo puedo demostrar No, documentado. no, pero eso queda claro, va. La inteligencia cubana, hay que decir la verdad, es una de las mejores del mundo. Sin duda, Sostuvo y sostiene al régimen también de Maduro, lo hizo en las sin duda. últimas elecciones y como siempre comentamos, hay más de 20.000 agentes cubanos en Venezuela utilizando sus saberes. Mismo también aquí hace poco tiempo en Chile aparecían los cubanos, ¿no? Detrás de todos los incidentes. Eh, y tienen un historial, un gran historial. Tal es así que, bueno, como también comentamos, la isla está dividida en dos, ¿no? Entre los militares y la gente común que tal vez es rehén de esa situación y no pueden dar vuelta a esta situación justamente porque los militares y esa inteligencia está en todos lados, ahogándolos. En todos lados. Es un aparato, yo te diría, no quiero ser malinterpretado, desde el punto de vista exclusivo del estudio de la comunidad de inteligencia, admirable, ¿Mm? porque la gente se sorprende. Cuando yo inicié esta labor de investigación, de acuerdo a datos del propio Ministerio de Economía de Cuba, las brigadas estaban presentes en 73 países y le reportaban a la isla 11.3 billones de dólares al año. El principal rubro de ingresos en divisa extranjera para toda la isla, superando al turismo, superando a los servicios, a las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Imagínate el nivel. Hablabas hace un momento del tema de la llegada, en países inclusive aliados de los Estados Unidos, en Qatar, sede del Mundial, Sí. durante la Copa del Mundo, de manera descarada, el hospital más visible se llama el Hospital Cubano. En Arabia Saudita hay una brigada médica cubana. Mirá Te vos. puedo, o sea, No, pero imagínate está bien la descripción y los hechos, porque estás hablando aparte, justo Arabia Saudita hoy se está transformando casi en un eje de Occidente, ¿no? Y Oriente. Estados Unidos está confiando mucho para la relación también con Israel y también con los socios árabes como para estabilizar esa región. Y bueno, en Qatar, mira, Qatar también era tan difícil entrar en Qatar y parece que según lo que vos decís, por otro lado se les colaban por abajo de los hospitales. y de nuevo sobre el mismo concepto, ¿no es cierto? Tan sensible se volvió esto de que cuando en semanas pasadas la administración del presidente Trump asume una medida y dice de que se sancionará a los funcionarios del régimen cubano que participen en la implementación, supervisión, planificación y funcionamiento de estas brigadas, pero también se sancionarán a los funcionarios de gobiernos de países que teniendo este tipo de contingentes participen en el mismo nivel, ¿no es cierto? Y los países del CARICOM salieron, pero a gritos, apreciado Leo, a decir de que no, los médicos cubanos que están en los países del Caribe son bien tratados, son... Para un ratito. Me estás diciendo que si sos el primer ministro, el presidente, no sé, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Guyana, Belice, que vas a obligar al régimen cubano a que cuando lleguen estos médicos no les quiten los pasaportes. Uh -huh. Me vas a decir que los vas a obligar a que firmen contratos definidos por la propia ley de cada uno de estos países que se supone son democracias y donde
En términos generales te puedo decir, un contrato debe ser un acuerdo libre de voluntades al cual se llega después de una negociación sin presión alguna para alcanzar términos mutuamente convenientes. ¿En serio me vas a decir eso? ¿En serio me vas a decir que vas a obligar a La Habana a que estos médicos puedan llevar consigo a sus familias? Y me vas a decir que les vas, en este sentido, los vas a obligar a los sátrapas de la dictadura a que el pago de esos salarios no se los quiten. Porque no se trata, no caigamos en la ingenuidad. Te voy a contar una historia basada en un hecho. En un momento, cuando se descubrió el tema de la Brigada Médica con otras organizaciones de derechos humanos vinculados a la causa cubana, ejercimos una presión. Y te digo en conjunto. Y Arabia Saudita hizo algo que te va a parecer casi de viveza criolla. Dijo, no, les estamos pagando directamente. Y evidentemente había un desembolso directo. Los funcionarios de la embajada cubana esperaban a que los médicos recogieran sus cheques y inmediatamente los escoltaban para que los depositaran en una cuenta vinculada a la embajada, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas que parecen una cuestión anecdótica, ¿no? No, porque habla de todo, cómo el circuito va cerrando. Te enmascara muchas cosas. Y algo que compartí con vos, en un primer momento me escandalizaba, era escalofriante el tema de los abusos que se cometen, porque cuando mandás a un colectivo de seres humanos y a un grupo ínfimo les das la facultad de ser juez y ejecutor, me refiero a esos miembros del servicio de inteligencia, todas las barbaridades posibles yo las registré en testimonios de médicos cubanos. Pero lo que me erizó la piel fue un tema que para mí, es una opinión muy personal, es aún más grave que la violación que te estoy narrando. Y ojo, tiene que ser muy grave para que sea peor que una violación de derechos humanos flagrante. Cuando empecé a constatar de que independientemente de dónde había sido desplegado el médico cubano al que se le habían violado los derechos, Belice, Bolivia, Argentina, Brasil, Nicaragua, Venezuela, en algunos países africanos, me empezaron a hablar de la falsificación sistemática de estadística médica. El régimen obliga a estos elementos desplegados, sean o no doctores, sean o no personal médico, a falsificar estadística médica. Porque cierra el ciclo de otro negocio. Tiene empresas en el conglomerado controlado por esta hidra de los militares y el partido y de la élite corrupta que gobierna el país, con mano de hierro, hay que decir, por supuesto, a promover la adquisición de equipos y medicinas que o son fabricados en la isla o son intermediados por esta estructura. Mirá. Y entonces se comete un delito aún peor, porque se pone en riesgo la salud pública de los países a donde están. Me narraban, por ejemplo, cómo en mi natal Bolivia, en lugares como el Alto Beni, departamento de La Paz, se enviaban contingentes de personal médico, otra vez este eufemismo para no marcar que no son todos doctores, ¿no es cierto?, que se los obligaba. Primero era una cantidad superlativa, para que tengas una idea, y solamente te lo voy a decir para que la audiencia tenga una idea. En una población con 1000 habitantes te mandaban 100 de personal médico, o sea, había una cantidad que no cuadra con la necesidad. Y luego se les decía que tenían que tener 30 consultas diarias. Querido Leo, ni si se enfermaba toda la población simultáneamente alcanzabas a eso. Y entonces, ¿qué hacían estos doctores? Y otra vez, el caso, te vuelvo a repetir, se repite país por país. O con complicidad gubernamental, o de manera irregular, entraban a las bases de datos, por ejemplo, de los servicios de identificación personal, y te tomaban información de gente que nunca en la vida habían visto, simplemente para reflejar esa situación. Porque o lo hacían o sufrían las consecuencias. Quiero decirte que no tenían una opción. Porque aquí no es este tema de que vas a juzgar desde ese punto de vista a esta gente. No, es como aquella situación escalofriante también de la orquesta en Treblinka, en el campo de concentración, donde mucha gente después quiso elevar juicios de valor sobre aquellos internos que tocaban mientras otras pobres almas iban hacia los hornos crematorios, ¿no es cierto? No tenés opción. Cuando estás sometido de esa manera a la brutalidad de un régimen arbitrario, omnímodo, violento, no hay una opción, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es grave? Imagínate esto, apreciado amigo. Estamos saliendo
apenas saliendo de una pandemia, Sí, el COVID-19, con una morbimortalidad que se expresa en fracciones de decimal. tal cual. En lugares donde han estado las brigadas médicas cubanas, te voy a dar solo un ejemplo y te invito a que lo verifiques porque son datos que podés ver públicamente en cualquiera de los buscadores. Busca el caso del virus machupo y la fiebre hemorrágica de San Joaquín en Bolivia. Y te vas a dar una idea de los vectores patológicos que existen en nuestra América, de la morbimortalidad y de la letalidad que pueden tener. En ese momento, lo que pudo ser una pandemia de grandes proporciones para Sudamérica fue contenido con la cooperación del norteamericano. Un caso gravísimo, te vuelvo a repetir, el caso de la fiebre hemorrágica boliviana de San Joaquín con el virus machupo, que por cierto lo transmitía, no me voy a olvidar porque fue un caso que a mí me impresionó mucho cuando lo leí de niño, un ratoncito cuyo nombre científico es Calonis callosus, que cuando hacía sus necesidades encima de los cereales almacenados, transmitía, era el vector de este agente patógeno. Mirá la morbimortalidad y la letalidad de ese caso. Ahora, imagínate esto. En esos territorios, bajo influencia de estas brigadas, se te ha dicho de que ese tipo de casuística ha sido contenida, tratada o erradicada. ¿De verdad vamos a arriesgarnos a que el día de mañana, porque unos tipos en La Habana tienen tanta angurria de dinero que te pueden colocar en riesgo las políticas públicas? De verdad, cuando, algo que también te expresé, me quedé de una pieza cuando una directora de un instituto maternológico, un hospital materno-infantil en la isla, me contaba cómo se prohibía el registro del deceso de neonatos. Imagínate la crueldad que hay que tener, imagínate la crueldad hacia la familia, hacia la madre, porque como una de las naves insignia de la propaganda sobre la potencia médica cubana es el tema de su bajísima mortalidad materno-infantil, no se registra durante 30 días para después registrarlo como deceso de infante. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, una locura. ¿De qué estamos hablando cuando eso que vos mismo... Es macabro. Es macabro. Transformarlo en eso es macabro. Y aprovecharse, por supuesto, de lo puro, como estábamos diciendo. Esa es la génesis de este análisis. Bueno, Hugo, la verdad que tuvimos bastante tiempo para analizar este tema en profundidad y por supuesto que te voy a convocar más adelante para que tengamos este tiempo para ser así, profundo en cada tema, que esto es lo que la radio nos permite. Va a ser siempre un placer, querido Leo, a tus órdenes. Un abrazo grande, Hugo. Igualmente. Bueno, este tema... que tal vez hoy no ocupe, por supuesto, la tapa de los diarios porque estamos mareados con los aranceles de Trump hacia todo el mundo, es un tema que es importante, porque a veces uno en su lectura, tal vez por encima de las noticias lo pasa, pero es grave, y bueno, y hoy lo tuvimos, lo analizamos y te lo contamos aquí en Tarde o Temprano. Vamos a un pequeño corte, ¿le parece, Gustavo? A la tanda de la radio que la tenemos pendiente. Ahí estamos. Y a la vuelta estamos acá, no te vayas. Para conquistar, le diste vueltas al mundo, buscándole un rumbo que hablamos cuando hablamos de amor. Es que una vez